Perú es uno de los países más increíbles, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo, tanto por su historia como por su naturaleza y cultura. Quédate conmigo para conocer lo que no deberías hacer en el Perú, las costumbres peruanas, sus tradiciones, comidas extrañas, cómo son las tribus del Amazonas y los lugares más impresionantes que se puedan visitar en este hermoso país. 1. Las hojas de coca son muy utilizadas en Perú, ya sea para hacer tés, dulces o chicles, y ayudan a las personas a adaptarse a la altura. También se acostumbra a masticarlas. Aunque su uso es normal en este país, no intentes sacarlas cuando te regreses a tu lugar de origen, pues de estas hojas se puede extraer la cocaína. A pesar de la mala reputación de las hojas de coca, la realidad es que en su forma natural cuentan con muchos beneficios para la salud, pues ayudan a calmar el mal de altura y están llenas de vitaminas B, C y hierro. También se pueden utilizar para aliviar el dolor. 2. Entre los platillos más populares de la cocina peruana están el cuy asado, un pequeño roedor que se sirve entero, el ají de gallina, una crema espesa que se acompaña con carne de gallina, la causa a la limeña que se elabora con papas, limón, ají, huevo y aceitunas, y el ceviche, que es parte del patrimonio nacional peruano. 3. El cuy asado es un peculiar plato que proviene de la región andina. El roedor se prepara entero en bastante aceite hasta que queda crujiente. Se acompaña con papas hervidas, maíz y salsas de ají. 4. Para celebrar la víspera del Año Nuevo, los peruanos acostumbran regalarse calzones amarillos, lo que se considera que atrae la buena fortuna en el año que comienza. La tradición indica que se deben usar al revés hasta la medianoche y darles la vuelta en cuanto son las 12. 5. Los ponchos tradicionales son realmente importantes para la cultura peruana. Cada una de estas piezas requiere entre 500 y 600 horas de trabajo, y cuando una persona cumple la mayoría de edad, recibe como obsequio un poncho, el cual se espera que le dure toda la vida. 6. En el desierto de Sechura se encuentra la duna de arena más alta del mundo, que mide 1176 metros de altura. Su nombre es Cerro Blanco y forma parte de un paisaje inigualable en el Valle de Nazca. 7. También en Perú puedes visitar uno de los cañones más profundos del mundo, el Cañón Cotahuasi, que tiene 3.354 metros de profundidad, casi el doble que el Gran Cañón. 8. Machu Picchu es el sitio más famoso que puedes conocer en Perú y fue elegido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Se trata de una ciudad perdida de la cultura inca que ha maravillado a todas las personas que la conocen. 9. Para hacer el camino inca hacia Machu Picchu debes registrarte y contratar un guía. El recorrido se puede hacer en varios tramos y dura aproximadamente 4 días. Tienes que prepararte para este viaje, pues las dos rutas más largas requieren un ascenso a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que puede ocasionar mal de altura. 10. En un pequeño pueblo llamado Maras, los lugareños utilizan una técnica ancestral de los incas para extraer sal, que consiste en evaporar el agua de un arroyo subterráneo local para extraer sal de los estanques preincaicos. A cada familia le corresponde un estanque, el cual ha sido heredado de generación en generación. 11. Perú es el hogar del cóndor andino, el ave voladora más grande de la Tierra, que mide hasta 1.2 metros de altura y tiene una envergadura de hasta 3.2 metros. Se puede observar en sitios ventosos como el Cañón del Colca. 12. Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca, pues sus edificios fueron construidos con piedra volcánica blanca. Su paisaje está rodeado por 4 impresionantes volcanes, el volcán Ampató, el Cachani, el Misti y el Pichu Pichu. Los 4 se pueden visitar, resultando una experiencia única. 13. La chicha morada es una tradicional bebida peruana que se prepara con un tipo de maíz que es color morado e intenso y que se cultiva en la cordillera andina. Para prepararla, se cuece el maíz con cáscaras de piña y con manzanas, añadiendo clavo y canela. Se sirve con jugo de limón, azúcar y fruta en trozos. 14. Las islas flotantes de los Uros son un conjunto de superficies artificiales que se construyeron con totora, una planta acuática que crece en el lago Titicaca. La etnia Uro Chuluni construyó más de 20 islas en donde subsisten basándose en tradiciones ancestrales relacionadas con la totora y la pesca.
15. Uno de los misterios más enigmáticos de Perú es el de las líneas de Nazca, una colección de más de 70 geoglifos gigantes que representan a humanos y animales que fueron notados por primera vez desde el aire en 1927. Se encuentran entre Nazca y Palpa y componen uno de los misterios arqueológicos más grandes del mundo. 16. La Reserva Nacional de Tambopata es un área natural protegida que se ubica en el departamento de Madre de Dios. Fue creada en el año 2000 y tiene 274.609 hectáreas. Aquí se registró un récord mundial por el mayor número de aves avistadas en un solo lugar. 17. El pisco es la bebida alcohólica peruana por excelencia y se produce desde el siglo XVI. Este destilado se elabora a partir del vino fermentado de algunas variedades de uvas y con él se puede preparar un popular cóctel llamado pisco. Pisco Sour, donde se mezcla limón, agua azucarada, claras de huevo, amargo de angostura y hielo. 18. La montaña Vinicunca o montaña de los 7 colores es un lugar mágico del cual todavía hay mucho por descubrir. Se encuentra en la cordillera de Vilcanota y para llegar a ella se tiene que hacer un recorrido de aproximadamente 5 horas en auto. El paisaje que verás ahí te dejará sin palabras. 19. El sombrero que portan las mujeres quechuas es muy importante porque da información sobre su estado civil. Las mujeres casadas llevan sombreros de paja y las solteras usan gorras tejidas. 20. Una particularidad muy interesante del pueblo quechua es que practica el matrimonio a prueba. Cuando una pareja se casa, tanto la mujer como el hombre pueden terminar la relación en el momento que lo deseen. Los hijos del matrimonio son considerados hijos de la comunidad y no de la pareja, y las mujeres que se separan son libres de volverse a casar en el momento en que quieran. 21. La Puya Raimondi es la planta con flores más alta del mundo y es originaria de Perú. Puede alcanzar hasta 4 metros de altura en crecimiento vegetativo y hasta 12 metros con la inflorescencia. Vive más de 100 años, pero solo florece una vez y muere. 22. En la Amazonía peruana puedes vivir una experiencia sin igual al hospedarte en un hotel que se encuentra en las copas de los árboles. El Tree House Lodge ofrece bungalows privados entre los árboles, como si se tratara de una casa del árbol. Cada bungalow está conectado por puentes colgantes y se encuentra equipado con todas las comodidades. 23. No dejes de probar la fruta camu camu, pues es un superalimento que crece en la selva amazónica y tiene una concentración de vitamina C 60 veces mayor que una naranja. 24. La danza de Capac Cola es tradicional en el distrito de Paucartambo y se realiza en diversos festivales como la fiesta de la Mamacha Carmen y durante festividades religiosas como el Quiyuriti, que se celebra cada año en honor al señor de Quiyurriti. En el ritual intervienen varios personajes que danzan acompañados de un conjunto musical. 25. Un peculiar restaurante peruano que requiere de una travesía especial para visitarse es Al Frío y al Fuego, pues se encuentra flotando en medio del Amazonas, así que necesitas llegar en bote. Una vez ahí puedes disfrutar de excelentes cócteles, cocina fresca y de una hermosa alberca. 26. En Perú se consigue una de las tazas de café más caras del mundo. La bebida se prepara con granos de café que se le dan como alimento a los coatíes y que luego se extraen de su excremento. Cada taza cuesta entre 20 y 65 dólares. 27. Iquitos está en el corazón de la Amazonía peruana y es la mayor ciudad del mundo a la que no puedes llegar por carretera. Para acceder a Iquitos se utiliza la vía fluvial o la aérea. La vida en esta localidad es muy particular. Como transporte se usan los motocarros y el platillo tradicional es el juane, que se prepara con arroz y carne de gallina que se envuelve en hojas de bijao. 28. En Iquitos se pueden comer diversas especialidades exóticas como los zuris, un tipo de gusanos que se alimentan de la pulpa del árbol del aguaje y que se preparan fritos o a la parrilla. También puedes comer monos y añujes, una especie de roedores. 29. La Rinconada es la ciudad más alta del mundo, con 5.300 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una localidad con relieve escarpado, pendientes abruptas y zonas de difícil acceso. Su economía se basa en la extracción de oro de la mina que queda cerca. Para llegar a esta ciudad se puede tomar una carretera hacia la ciudad de Juliaca. En verano la temperatura máxima es de 19 grados centígrados, mientras que en invierno se experimentan temperaturas bajo cero.
30. La vida en Rinconada es algo complicada porque no hay servicios de limpieza ni infraestructura y los mineros trabajan sin sueldo, bajo un sistema que se llama cachorreo y que consiste en que varios días al mes se pueden quedar lo que saquen de la mina, pero no siempre encuentran oro. 31. En tierras peruanas hay por lo menos 20 pueblos originarios que no han sido contactados y que viven en la Amazonía. Para poder proteger su vida se han creado reservas y se han ratificado leyes que prohíben molestarlos, estableciendo su derecho a mantenerse en aislamiento. 32. Casi todos los miembros de las tribus no contactadas son nómadas y se desplazan por la selva en pequeños grupos. En la temporada de lluvias, las tribus se instalan lejos de los ríos, mientras que en la estación seca acampan en las playas y pescan. 33. Para vivir en Lima, la capital de Perú, una persona requiere $454 mensuales más el costo de la renta, que ronda los $488 por mes por un departamento de una habitación en el centro, y los $327 fuera del centro. En esta ciudad, una comida en un restaurante regular cuesta $21 y cada litro de gasolina está en $1,25. 34. La Inca Kola es una curiosa bebida peruana con gas de sabor dulce y color dorado que está hecha con la hierba luisa. Fue inventada en 1935 y supera en Perú las ventas de Coca-Cola. Actualmente se importa a Europa y desde 1999 Coca-Cola compró el 40% de las acciones de la compañía que la produce. 35. En Perú, la cerveza se comparte entre todas las personas que van a beber, pues se sirve en botellas grandes, mientras que las botellas pequeñas solo se ven en restaurantes caros o en supermercados. 36. Aunque el país es muy conocido por su ceviche picante, no todas sus comidas son igual de condimentadas. La gastronomía peruana cuenta con todo tipo de platillos que se acomodan a diferentes gustos. 37. No hagas comentarios insensibles referentes a comparaciones entre Perú y la cultura chilena, pues ambos países compiten en varios sentidos, como en quién tiene el mejor pisco, así que lo más conveniente es no entrar en esa polémica. 38. Si acabas de conocer a una persona peruana, no te sorprendas si te pregunta de inmediato por tu estado civil, pues es algo muy común en este país. 39. No es recomendable que cargues únicamente billetes de alta denominación en tus paseos por las calles peruanas, pues solo podrás cambiarlos en restaurantes o en grandes tiendas. Los billetes de 100 soles, por ejemplo, difícilmente son aceptados en la calle. 40. Algo importante que debes recordar durante tu visita es no arrojar papel a los inodoros, ya que se obstruiría y los sistemas de alcantarillado se saturarán. 41. Por todas partes podrás comprar guantes, gorros y bufandas desde $5, así como chamarras de pelaje de alpaca, que cuestan entre $30 y $200. 42. La comida callejera peruana es una excelente opción para gastar poco, pues puedes conseguir un plato completo con guisado, verduras y arroz por solo $1. 43. Si te invitan a una casa a comer, será un buen detalle llevar un pequeño regalo como dulces. 44. El distrito de Miraflores es uno de los destinos turísticos peruanos más visitados y ahí puedes visitar la Huaca Pucllana, un sitio arqueológico que pertenece a la cultura Lima, el Parque Central de Miraflores, la Casa Museo Ricardo Palma y la Sala Luis Miró Quesada Garland, un centro de arte contemporáneo. 45. Un pintoresco lago llamado Lago 69 se encuentra escondido en el Parque Huascarán de Perú. Se trata de una maravilla natural color agua marina que está rodeada de senderos en los que puedes ir de excursión con guías locales. 46. En la costa norte puedes visitar las ruinas de Chang Chang, de 20 kilómetros cuadrados, que son lo que queda de lo que fue la ciudad más grande de América. Esta ciudad fue construida en adobe por los chimúes. 47. No te pierdas tampoco la posibilidad de ver uno de los pocos glaciares que quedan en la región tropical de América del Sur, el glaciar Pastoruri. Mide casi 5 kilómetros cuadrados, pero se ha ido reduciendo por motivo del calentamiento global. 48. Las papas se dan en grandes cantidades en Perú y en este país puedes encontrar más de 3.000 variedades de este tubérculo, que viene en muchos tamaños y texturas diferentes. 49. Aquí también puedes visitar el lago más alto del mundo, que se encuentra a más de 3.812 metros sobre el nivel del mar, cubriendo un área de 193 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. En este lago se mantienen más de 100 islas artificiales, creadas por el pueblo quechua.
Y si quieres saber cómo se vive en otro país igual de interesante, visita este video sobre México. Pero antes, y si te ha gustado, regálame un like y suscríbete con la campanita para no perderte otros videos. Nos vemos en el siguiente viaje. ¡Chao!